es el yo? ¿Existe el yo? ¿Cómo se aborda o puede abordarse la cuestión del yo desde el materialismo filosófico? El yo, creemos, no puede reducirse a procesos puramente biológicos o psicológicos, como a veces se ha hecho desde ciertas corrientes naturalistas, como la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, donde el yo aparece como una instancia funcional dentro del aparato psíquico, mediadora entre el ello y el superyo y presidida por un supuesto principio de realidad. Pero tampoco puede entenderse el yo, creemos, en un sentido sustantivo o metafísico, como pretendieron algunas corrientes idealistas y como aún siguen pretendiendo. Así, para Descartes, el yo era una sustancia pensante, completamente independiente del cuerpo, una especie de conciencia pura e inmediata que se conoce a sí misma con claridad absoluta, sin necesidad de mediaciones materiales o sociales. Tampoco el yo es, creemos, como proponía Immanuel Kant, un yo trascendental, distinto del yo empírico o psicológico, y concebido como una condición formal y universal de posibilidad de toda experiencia, una instancia que sintetiza las percepciones o la experiencia en una conciencia unificada. Sin embargo, cada uno de estos modos de entender el yo, desde posiciones naturalistas o idealistas, creemos que contiene una franja de verdad, aunque sea parcial, que puede ser reformulada o reinterpretada críticamente desde el materialismo filosófico. Desde el materialismo filosófico, en efecto, el yo o ego no es una sustancia, una facultad, un alma. El yo es más bien una conciencia, es la conciencia o una actividad consciente más o menos clara y distinta que un sujeto personal tiene de sí mismo y de sus capacidades y límites, en relación con los otros, con las cosas, etc. Conciencia o actividad pensante no quiere decir autoconciencia pura, ahistórica, que se representa incondicionalmente las cosas de modo puro, autotransparente o ahistórico. Se trata de una conciencia o se trata de la conciencia de un sujeto corpóreo que está siempre formando parte de grupos y clases con otros sujetos corpóreos y moldeada siempre por una cultura y mediada por las instituciones de dicha cultura, en la que están siempre inmersos los sujetos. Se trata de una conciencia o actividad consciente. El yo es actividad consciente con un cierto grado de conciencia, una conciencia siempre situada y mediada y referida siempre a unos determinados materiales enclasados, categorizados más o menos clara y distintamente, unas categorizaciones siempre histórico-culturales. Conciencia es conocimiento de esos materiales enclasados y es conciencia de las operaciones potenciales con esos materiales y de las identidades y desajustes y contradicciones, de las relaciones, proporciones, etc., que hay entre esos materiales. Conciencia, por supuesto, o actividad consciente, es también conciencia de uno mismo, pero no en el sentido de pura autorreflexividad, sino conocimiento de uno mismo a través de los otros, a través de mis interclasamientos con otros y contra otros, y de mis posibilidades y límites en función de dichos enclasamientos normativos. Y seguramente es aquí, creemos, donde podemos poner en relación esta idea de ego o de yo con el sujeto trascendental kantiano. Desde una perspectiva materialista, el sujeto trascendental kantiano puede entenderse como un tipo de sujeto que trasciende al individuo psicológico, empírico, pero no por ser una entidad metafísica, sino porque está moldeado por una cultura histórica común a una masa de sujetos. Es decir, es un tipo de sujeto que comparte, por lo tanto, una identidad común con otros sujetos que han sido formados en esa misma cultura y que se enfrentan colectivamente, por tanto, a otras culturas, en una dialéctica histórica no muy lejana a la que proponía Kant, pero evidentemente sin el componente idealista absoluto de Hegel ni con ese componente teleológico. En este sentido, el ego, el yo, la conciencia, la actividad consciente, se trata de un tipo de conciencia siempre situada, condicionada, que admite grados y que implica siempre
un grado de oscuridad y de confusión, e incluso de inconsciencia sobre una infinidad de procesos históricos y culturales que están influyendo y determinando la propia conciencia. El ego, el yo, no está presidido, como creía Freud, por un principio de realidad ahistórico, puesto que el principio de realidad, el sentido común o de realidad, si la conciencia tiene este sentido de realidad, es siempre un sentido o principio de realidad condicionado de modo histórico-cultural.